Hola amigos, vamos ahora a ver un tema, una enseñanza. Aquí tenemos al padre Javier. Hola padre, ¿cómo está? Bien, qué bueno. Una gran alegría que tenerlo con nosotros, al padre Javier Hinojosa. Pues vamos a empezar esta enseñanza en este día. La pregunta es, ¿qué significa tener fe? ¿Qué significa la fe? La confianza en Dios. ¿Puede platicarnos sobre eso, padre Javier? Bueno, vamos a ver en primer lugar qué es lo que dice Jesús sobre la fe. Jesús dice que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, podríamos decirle a aquel monte, muévete y se movería. Entonces, tener fe significa, ante todo, confiar en Dios. Saber que Dios es todopoderoso y que si le pedimos a Él confiando en su misericordia, Él va a responder. Dice en Marcos 11:24, cualquier cosa que pidan en mi nombre, si no dudan y tienen verdadera fe en mí, se les concederá. Entonces, tener fe es confiar en Dios. ¿Y por qué confiamos en Dios? Porque Él es bueno, porque Él es misericordioso, porque Él nos ama, porque Él nunca nos ha defraudado y nunca nos va a defraudar, porque es nuestro Padre, porque tanto nos amó que mandó a su Hijo a salvarnos, a su Hijo único, y Jesús murió por nosotros en la cruz. Entonces, ¿cómo no vamos a confiar en un Padre que nos ama tanto que nos da a su propio Hijo para que nosotros no nos condenemos, sino vayamos al cielo? Entonces, hay que confiar en Dios. Tener fe significa poner toda nuestra esperanza en el amor de Dios, en la misericordia de Dios, y saber que Dios siempre cumple lo que promete. Dios es fiel y Dios es misericordioso y Dios siempre nos dice la verdad, porque Él es la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino y yo soy la vida. Por tanto, nosotros podemos confiadamente darle nuestro sí a Dios y decirle, sí, yo creo en ti, Señor, sí, yo te amo, sí, Señor, yo voy a hacer lo que tú me digas, sí, Señor, yo estoy en tus manos, tú eres mi Padre, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. En eso consiste tener fe, en darle a Él todo lo que somos y todo lo que tenemos y no dudar un solo momento de que Dios nos va a dar lo que le pedimos si se lo pedimos con fe. En Mateo 18-19 dice que que si nos unimos, nos ponemos de acuerdo para pedir alguna cosa, el Padre nos lo concede. ¿Cómo está eso, Padre? ¿Puede explicarnos eso? Bueno, eso es lo que Jesús precisamente nos pide, que nos reunamos en su nombre, y nos afirma que si dos o tres se reúnen en su nombre, Él va a estar en medio de ellos, en medio de esos dos o tres o más. Bueno, entonces no podemos dudar de que Jesús se va a hacer presente. Y no podemos dudar de que lo que le pidamos a Jesús, si se lo pedimos con fe y con amor y no dudamos de Él, seguramente nos lo va a conceder.
porque Él es la verdad y nunca ha fallado a nadie. Dios no falla, Dios es fiel, Dios es verdaderamente el camino, la verdad y la vida. Amén. Dice también la palabra de Dios que si en un lugar dos o más nos reunimos en su nombre, dice, Él está ahí en medio. Es algo muy hermoso esto. Y también que pues un día Pedro le preguntó, o sea, a veces cuando nos reunimos hay rencor en nuestro corazón, o no queremos perdonar, o no queremos, entonces, ahí también en la palabra de Dios en Mateo 18:21 nos explica, nos platica la historia de cuando Pedro se acercó con Jesús y le preguntó sobre cuántas veces se tiene que perdonar cuando te hacen algo, te hacen algo, te ofenden, te hacen algo. Entonces, ¿cuántas veces se tiene que perdonar? ¿Nos puede explicar esto, Padre Javier, por favor? Bueno, Jesús dijo, en primer lugar, que tenemos que amar a nuestros enemigos. Dice, amad a vuestros enemigos, hagan el bien a los que les hacen el mal, recen por los que los insultan. Entonces, todo esto es enseñanza de Jesús, de que si realmente nosotros amamos con todo el corazón a ejemplo de Jesús, entonces no nos va a costar perdonar de corazón a quien nos ofenda, porque vamos a poner nuestros ojos en Jesús y poniendo nuestros ojos en Jesús vamos a seguir su ejemplo. Y si seguimos su ejemplo, entonces vamos a perdonar como Jesús en la cruz perdonó diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces se trata simplemente de seguir el ejemplo de Jesucristo y hacer lo que Él nos ha pedido y lo que Él nos ha dicho. La respuesta de Jesús cuando Pedro le preguntó sobre cuántas veces se debe de perdonar, ¿hay algún número? ¿Cuántas veces si alguien me ofende, si me insultan, perdonar? O sea, ¿cuántas veces hay que perdonar? Jesús le respondió a Pedro diciéndole que hay que perdonar 70 veces 7. Pero eso quiere decir que nosotros tenemos que perdonar tantas veces cuantas veces nos ha perdonado Dios a nosotros. ¿Y cuántas veces nos ha perdonado? Muchísimas, más de 70 veces 7. Entonces Jesús nos pide que imitemos el ejemplo de nuestro Padre Dios, como dice el Papa Francisco, Dios no se cansa de perdonar mientras nosotros no nos cansemos de pedir perdón. Dios perdona siempre. 70 veces es una manera de decir que Dios perdona siempre, porque nos ama. El amor es la razón por la cual Dios nos perdona siempre, y siempre es siempre. Padre, perdonar, una pregunta, al Padre Javier, ¿perdonar siempre es fácil o es difícil? Depende del corazón que tú tengas. Si tú tienes un corazón bueno, va a ser fácil, porque el corazón bueno perdona fácilmente. Pero si tú tienes un corazón manchado, un corazón que no sabe perdonar, entonces te va a ser difícil. Todo depende cómo sea tu corazón. Si tu corazón es bueno y lleno de Jesús y sobre todo lleno del Espíritu Santo,
entonces vamos a poder perdonar, porque el Espíritu Santo es el que nos enseña a perdonar, porque Él es el amor en persona. Y entonces, cuando le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a perdonar, Él siempre escucha nuestra oración, entra en nosotros y nos enseña a perdonar. No digo 70 veces 7, sino 1000 veces 7. Siempre, siempre, siempre. Pero recuerden, necesitamos tener la gracia, la habitación, inhabitación del Espíritu Santo en nuestro corazón. A veces yo he visto, por ejemplo, que alguien tiene problemas, ¿verdad? Son dos personas que son buenas y las dos chocan en algo. Y entonces es difícil perdonar. Por ejemplo, a mí me ha sucedido, o sea, con personas buenas en las que he tenido algún problema, pero cuando yo miro a Jesús en la cruz y veo que Él a mí me ha perdonado, entonces, aunque es muy difícil, sí lo he sentido difícil, porque generalmente las personas ya no quieren saludar, ya no quieren platicar, se hacen a un lado. Entonces, a veces la persona puede estar esperando a que ella se acerque. Va a estar muy difícil que se acerque porque el corazón está herido. Entonces, Jesús, Dios tomó la iniciativa. Entonces nosotros también tenemos que aprender de Jesús y también nosotros empezar. Y si la persona no se acerca a mí, entonces yo tengo que acercarme a ella, ¿verdad? Si mi hermano no viene a saludarme, pues significa que su corazón está herido, entonces yo tengo que acercarme a él para saludarlo. Y aunque sí es difícil, o sea, no es fácil, pero es muy importante, porque Jesús es ese. Si yo veo a Jesús, eso es lo que Él nos está enseñando. Bien, entonces, pero hay alguien que no quiere que hagamos esto, ¿verdad? O sea, el demonio no quiere que nosotros perdonemos, no quiere que nos reconciliemos, no quiere que haya paz en nuestro corazón. ¿Qué dice la palabra de Dios en Efesios 6:12? Padre Javier, ¿qué es lo que dice en Efesios 6:12? Dice que tenemos que tomar las armas del Espíritu. Entonces volvemos otra vez a decir que necesitamos al Espíritu Santo para que nos dé el casco de salvación, la espada de la palabra, el escudo de la fe, el calzado del celo por el Evangelio. Es decir, que solos no podemos. Por eso lean el capítulo 6 de San Pablo a los Efesios y ahí verán todas las armas que el Señor nos proporciona para que podamos acercarnos a los que nos odian o no se quieren acercar, pero con las armas del Espíritu podemos vencer al enemigo y eso es algo que nos lo promete la misma palabra de Dios y la palabra de Dios nunca falla. Bien, y dice ahí en Efesios 6:12 que nuestra lucha no es contra personas, o sea, contra hombres y contra mujeres, sino contra el demonio. ¿Cómo está eso? O sea, no entiendo. Es ¿Qué decir, significa? que cuando Dios creó ángeles buenos y ángeles malos. Creó ángeles buenos, pero parte de los ángeles buenos dijeron a Dios, no serviré, a ti no te voy a obedecer. Entonces vino la caída
de los ángeles buenos y se convirtieron en ángeles malos. Entonces nosotros tenemos que estar muy al pendiente de no aceptar las tentaciones. Acuérdense de lo que Jesús hizo en el desierto. El demonio vino y lo tentó diciéndole: cambia estas piedras en pan. Y Jesús dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y luego le dijo: arrójate desde lo alto de la torre. Y Jesús le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Y luego por fin le dijo: arrodíllate delante de mí y entonces te daré todos los poderes y toda la riqueza del mundo. Y Jesús dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Por tanto, simplemente debemos rechazar las tentaciones del demonio, no hacerle caso al demonio, pedir la ayuda del Espíritu Santo, tener a Jesús con nosotros, y entonces vamos a poder vencer, porque a Jesús nadie lo puede vencer. Amén. Gloria a Dios. También vemos en Sirácides 28:2, nos está llamando el Señor para que aprendamos a perdonar. Generalmente alguien te ofende, te insulta, hay divisiones en la familia, los esposos, los hermanos, en los grupos, en la iglesia a veces hay divisiones también, se separan, se enojan, pero Jesús nos llama a perdonar. Dice en Sirácides 28:2, ¿qué es lo que dice, Padre? Dice: perdona la ofensa a tu prójimo, y así cuando pidas perdón se te perdonarán tus pecados. Es decir, que primero tenemos que estar dispuestos a perdonar. ¿Cómo queremos que se nos perdone si nosotros no perdonamos? Entonces, por eso dice Jesús y dice la palabra de Dios: perdona la ofensa a tu prójimo, y así cuando pidas perdón se te van a perdonar tus pecados. A veces hay mucho rencor en el corazón. Alguien está sufriendo mucho porque a veces te han hecho daño, hay heridas, estás sufriendo y se guarda rencor. Y dice ahí mismo en el libro de Sirácides 28:3, ¿qué es lo que nos dice, Padre? Bueno, aquí tenemos que tomar en cuenta el don que Dios nos dio, que es el don de la libertad. O sea, tú puedes decidir perdonar o tú puedes decidir no perdonar. Pero eso depende precisamente del buen o mal uso que tú hagas de tu libertad, porque Dios te hizo libre. A los ángeles Dios los hizo libres, y unos le dijeron que sí a Dios y otros le dijeron que no, y a nosotros también nos ha hecho libres. Por eso dice San Agustín: Dios que te creó sin tu consentimiento no te puede salvar sin tu consentimiento. Entonces tenemos que tener muy en cuenta el don que Dios nos dio de la libertad. Somos libres para amar o para odiar, pero claro que Dios quiere que amemos, no que odiemos. Pero de todas maneras seguimos siendo libres, y tú tomas la decisión si vas a perdonar o si vas a quedarte con tu rencor. Eso depende de tu libertad, de la libertad que Dios te dio en tu corazón, en tu conciencia. Padre, muchas veces las personas no reconocemos el rencor. O sea, la persona, por ejemplo, se cierra, se aparta, no quiere saludar, no quiere platicar, no acepta. Y luego dice: yo nunca guardo rencor a nadie.
Entonces, o sea, no entiende, o sea, no, a veces no entendemos nosotros y este rencor causa daño. ¿Qué se puede hacer ahí si la persona no acepta que tiene rencor? Únicamente renuncia a la amistad, se aparta, no quiere ya saludar, no quiere ya platicar con nadie, pero dice, no, yo no guardo rencor, o sea, jamás guardaría rencor a nadie, pero se ve en la respuesta que está dando. ¿Qué podemos hacer ahí con esas personas? Bueno, volvemos nuevamente a la capacidad que Dios nos ha dado de decir que sí a Él y de decir que no a Satanás. Una persona puede engañarse a sí misma. Si yo digo no tengo rencor y si tengo, me estoy engañando a mí mismo. Y entonces tenemos que reconocer lo que nuestra conciencia nos dice. Tenemos una conciencia que nos dice si estamos bien o estamos mal. Entonces hay que seguir la voz de la conciencia. Hay que hacer lo que Dios nos pide a través de nuestra conciencia. Así sea. También en la palabra de Dios, en Sirácides 28:5, dice, cuando un hombre o una mujer guarda rencor y luego pues como todos ofendemos a Dios y le pedimos perdón, pero dice, ¿qué pasa ahí? Porque dice ahí, de sus pecados no encontrará a nadie que lo ayude, o sea, que haga oración por esa persona, por cuando guardamos rencor, cuando no queremos perdonar, cuando no queremos, o sea, cuando nos cerramos al amor. Pues volvemos nuevamente al tema de que tú eres libre de amar o de no amar. Tú eres libre de decir la verdad o de decir mentiras. Tú eres libre de engañar a otros o de decirles la verdad. Todo está en la conciencia, todo está en esa capacidad que Dios nos ha dado para hacer el bien, y Dios quiere que hagamos el bien. Si hacemos el mal, es el enemigo el que nos está instigando a hacer el mal, pero Dios quiere que hagamos siempre el bien y nunca hagamos el mal, que siempre digamos la verdad y nunca digamos mentiras. Dice también que es importante que estemos atentos a que todos pues vamos a morirnos y que tenemos entonces que dejar de odiar. Odiar pues es algo extremo, ¿verdad? A lo mejor igual rencor o resentimientos, cosas así, porque ¿qué pasa si yo no me reconcilio y me llega la hora de la muerte? ¿Qué pasa con eso, Padre? Dios es misericordioso y Dios siempre te va a dar no una, sino 1000 oportunidades para arrepentirte, para confesarte, para echar fuera de tu corazón tus pecados y tus mentiras y aceptar la verdad. Así que depende de ti, depende de la decisión que tomes. Depende de que tu conciencia te dice, haz el bien, di la verdad, no digas mentiras y que tú sigas tu conciencia y no sigas al demonio que te dice lo contrario. Entonces dice que el rencor no, más bien Dios. Y entonces si alguien me ofende, ¿qué significa eso? De pasar por alto las ofensas. O sea, si alguien me ofende, yo no debo de hacer caso a eso. O sea, ¿qué significa? Dice, pasa por alto las ofensas. ¿Qué significa eso?
Pasar por alto las ofensas quiere decir hacer lo mismo que Jesús hizo en la cruz. Él vio perfectamente cuánto daño le hicieron y sin embargo no los culpó, sino que le dijo al Padre, perdónalos, Padre, yo los perdono, perdónalos tú también. Entonces eso quiere decir pasar por alto las ofensas, no fijarnos en lo malo, sino tener en nuestro corazón solamente lo bueno y decir como Jesús, perdónalos, no saben lo que hacen. Uy, pero claro que el demonio siempre va a estar buscando ponernos tentaciones, está ahí atento para ver cómo caemos, cómo nos hace perdernos. Este, eh, dice ahí que está como parecido como un león buscando a quien devorar. Esto está haciendo el demonio. ¿Eso es verdad, Padre? Sí, dice la palabra de Dios en la primera carta de San Pedro. El demonio, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Pero inmediatamente dice San Pedro, resistidle firmes en la fe, que quiere decir que tú tienes la potestad, el poder de rechazar al enemigo, de rechazar al demonio y decirle, yo sigo a Jesucristo y no voy a hacer algo que Jesucristo me dice que no haga. Yo soy fiel a Jesucristo, así que aunque el demonio sea como un león que quiere devorar, dice San Pedro, resístanle siempre en la fe. Tenemos que tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, dice, si yo vivo en la oscuridad, es cuando yo tengo rencor, cuando tengo odio, cuando tengo resentimiento y cuando no perdono. Entonces, ¿qué significa cuando vivo en la luz? Vivir en la luz es vivir en la verdad y la verdad es Cristo. Entonces no puedes aceptar las tentaciones que el demonio te presenta. Tienes que decir, yo soy de Jesús, yo sigo a Jesús, Jesús es el camino, la verdad y la vida y yo no me voy a desviar de su camino, de su verdad y de su vida. Ajá, Jesús entonces es nuestro mejor amigo, nuestro amigo y que siempre está dispuesto a darnos libertad, a liberarnos. Eso significa que si yo tengo cadenas de rencor, cadenas de odio, cadenas de pecado, ¿qué puedo hacer, Padre? La palabra se llama conversión. Hay que convertirnos. Así empezó Jesús su predicación. Conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. Convertirse quiere decir arrepentirse de lo malo que he hecho y perdonar de corazón si he sido ofendido. Convertirse quiere decir que yo voy por mal camino y de repente doy una vuelta en U y digo, no, ese no es el camino, yo voy a seguir el camino de Jesús. Por eso la palabra de Jesús dice, conviértanse, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Amén. Bueno, pues es muchas gracias, Padre Javier. Aquí está. Nos da mucho gusto que aquí esté con nosotros. Mucho gusto. Dios los siga bendiciendo. Amén. Adiós. Espérame. Hasta luego. Adiós.